Antes de comenzar con la clase de hoy, que sé que estás listo, preparado con el libreta en mano y estamos aquí aprendiendo, ¿cómo comenzaste en el mundo del arte? Nada, yo creo que como todos nuestros amigos, de todas las personas que son aficionados, inclusive que han estudiado arte, siempre empezaron con ese sueño y ese deseo desde que eran chiquitos, dañando libretas, dibujando. Yo creo que desde pequeño yo siempre supe que iba a dibujar. Inclusive mis padres siempre me decían que era algo que yo le podía sacar provecho. Siempre mis papás me apoyaron en ese aspecto. Y yo creo que, pues, básicamente el interés de querer dibujar y dedicarme a eso. Muy bien. ¿Y qué programa de televisivo, muñequito, película que tú dices, hermano, vi esto y eso me marcó y me dio más fuerza para seguir trabajando en esto? Pues mira, para mí mencionar uno solo sería bien difícil, pero dentro del género yo creo que el anime y el manga, cuando ya en los finales de los 70, principios de los 80, empezó a adquirir mucha fuerza, aunque no era que desde esa vez. Según mis papás, pues existían unos muñequitos, por ejemplo Astro Boy y algunos otros que ya se estaban dando en la televisión. Yo no soy de esa generación. Pero después se hicieron otros avances, entre los 70, Sam el Rey del Judo, el Speed Racer, después obviamente vino Mazinger, Fuerza G, Rival, que es el Capitán Harlock, pues ya ese es un poquito más en los 80, inclusive Candy Candy, que Sí. aunque no era un muñequito dirigido a los varones, Pero todos lo veían. todo el mundo veía La Isla del Tesoro, y ahí empieza a salir un montón, como La Isla del Tesoro, Pepero, Historia de Pepero, y diferentes historias que empezaron a salir en la televisión, bueno, hasta casi desde que salieron los muñequitos de la televisión puertorriqueña, pues tuvimos Samurai X y Ranma y medio, que fueron muñequitos que salieron. Mazinger. Sí, pero Mazinger ya es más en los 70, 80, sí. y finales de los 70, principios de los 80, y ahí pues ya pues puedo decir que todo eso fue una influencia más los cómics. Yo siempre fui fanático de los cómics de Linterna Verde, de Conan, Batman y Robin, Superman, después el Hombre Araña, Hulk, Capitán América, Iron Man. Perfecto. Que eran los personajes más claves de cada uno de los publicadores de Marvel y de DC. Son diferentes. Franchi, sabemos que eres el creador de El Isleño. Es un cómic que estuvo muchos años en El Nuevo Día y ahora lo tiene virtual, ¿verdad que sí? Página virtual. Eso es correcto. ¿Qué te impulsó a crear este personaje del Isleño que nos hace reír a muchos cuando leemos tus cómics? Pues mira, el Isleño comenzó hace mucho tiempo. Yo hacía unos cómics que eran en forma de tirilla. Siempre tuve fascinación con las tirillas porque aparte de los cómics americanos, obviamente que son los cómics en formato de librito, yo era bien lector voraz de los cómics en el periódico. Mi abuelo compraba todos los periódicos y los compraba todos los días, y eso significaba que los sábados y los domingos, que eran, digo, en la semana también, pero los sábados y los domingos, que era que se publicaban los periódicos, las hojas de cómics, el vocero lo hacía los sábados, porque el vocero no publicaba el domingo en aquella época, y creo que todavía no lo hace, ya no lo hace. Ponía los cómics de página completa los sábados, y el domingo era El Nuevo Día y El Mundo. Era otro periódico que también tenía sus cómics, era Educando a Papá, que sea Anita la Huerfanita. Yo era loco con esas tirillas. Mis personajes favoritos era el Fantasma, que inclusive mi papá me llevó a comprar un libro que yo lo lloro porque no lo encuentro, no sé qué se hizo ese libro, yo no sé qué se hizo, de verdad que no. El Fantasma. Y me encantaba ese libro del Fantasma, siempre la mitología de que era, me encantaba eso de que el papá, los hijos heredaban del papá el puesto del Fantasma y lo hacían ver como este personaje mítico, inmortal, que jugaba con las supersticiones de los criminales, algo parecido como un Batman, pero más en la selva y con más aventura, y me gustaba mucho también. Perfecto, pues estamos aquí hoy en entrevista y estamos súper contentos. Me preguntaste del Isleño. Sí, El Isleño, perdóname, cierto es. Como tenían el Isleño, y disculpa, fue que como que me fui. Nos fuimos en el viaje. Ese viaje. Sí. El Isleño
pues como yo leía tirillas y me encantaba ese aspecto cómico de la cotidianidad, tú sabes, como te decía, Educando a Papá, Anita la Huerfanita, incluyendo con los cómics locales, teníamos a, qué sé yo, ay Dios mío, Pero para adelante, que era de Jesurún, que era un cómic que se hacía también en los 80, más o menos sí, en los 80. Teníamos Tu Titita. Entonces ese aspecto local me llamaba la atención y yo dije, yo quiero hacer un cómic que sea también local, tú sabes, influenciado también con una nueva generación como David Álvarez, que hacía Jenny, y otras tirillas también como Coquiqueque, y llegó a hacer otras también que también se hicieron en el periódico. Pero inspirado en Jenny, dije, yo quiero hacer algo que sea local. Y empecé a hacer un cómic que se llamaba Snare Band. Y Snare Band era como unas tirillas de músico, porque él era baterista, y entonces pues como ya hacía una época una revista también de baterista, pues ya hacía una tirilla cómica de cosas que ¿Y eres pasaban. baterista? Ya no toco mucho, pero sí. Sí, sabemos que tocas batería. Pues las cosas que nos pasaban a nosotros los bateristas, yo hacía unas tirillas y las ponía en ese periodiquito que hacíamos de baterista, y a la gente le gustaba. Empecé a ampliar, empecé a poner chistes de guitarrista, chistes de saxofonista, que panas músicos me contaban cosas, de sonidista, y fue una tirilla que estaba chévere, hasta que entonces me llegó la invitación, me hicieron una invitación para ver si quería hacer una propuesta para el Nuevo Día de hacer un cómic. David Álvarez, le gustaban mucho las tirillas que yo hacía del Snare Band, y Tico Jiménez también, y me dijo, pues no haces algo con Snare Band, pero que sea un poquito, no sé, lo que tú quieras hacer. A mí me gustaba, invéntate algo con eso. Y el personaje pues lo convertí en el isleño, entonces dejó de ser algo como que en el nicho de la música y lo convertí en algo más cotidiano, y es una ampliación y más casi como una catarsis de lo que es el puertorriqueño, de lo que es de la vida regular del puertorriqueño, y ese es el isleño. Y ahí pues hice la propuesta, el periódico le gustó, y ahí fue que empezó todo. De hecho, ese es el éxito del cómic del isleño, porque la gente se podía identificar con el personaje. Claro, habían otras tirillas muy buenas y a mí me gustaban también, tú sabes, y lo bueno de ese momento específico en la historia de los muñequitos, que así era que se llamaba, muñequitos del domingo, era que la mayoría de las tirillas eran hechas por boricuas. Eso fue un experimento que quedó muy bueno, y yo creo que, o sea, es que hay que felicitar al Nuevo Día en esa iniciativa que tuvieron en aquel momento, cuando decidieron tener que casi el 75% de las tirillas en esa época eran todas boricuas. Inclusive llegó un momento en que casi todas eran hechas por David Álvarez, Tico Jiménez, tenemos a Leo, José, Joseph, que hacía Chef, el perro tuerto, tenías a Reinaldo León, que estaba haciendo dedos, e inclusive con David Álvarez él tenía otro que era de una familia, se me fue el nombre rapidito, porque yo soy bien malo para los nombres, pero tenían también el pequeño profe, que era una continuación del profe, que era de este maestro ilustrador también, que me encanta mucho, y trabajamos mucho todos para crear algo que fuera local, y a la gente le gustó y le llamó la atención, y creo que, ¿sabes? Todos dentro de diferentes estilos llegamos a traer algo local, la idiosincrasia albórica, no solamente el isleño, sino que los demás también. Eso es. Pues Franchi, como estamos un poquito corto de tiempo, sé que tienes lápiz y papel listo ahí, estabas enseñándome un par de cosas y un par de estilos nuevos en cuanto a anime y manga. ¿Qué nos vas a enseñar hoy a los televidentes del canal? Pues mira, estaba básicamente aquí haciendo unas pequeñas ilustraciones y explicando más o menos el estilo del manga y del anime. Ya había empezado pero aquí se pueden explicar fácilmente. Voy a utilizar un lápiz de diferente color para marcar ciertas diferencias. Bien importante a la hora de trabajar con el estilo del anime y del manga, que siempre he dicho es el tamaño de los ojos. No siempre tienen que ser súper grandes, pero sí la separación. Una cosa bien importante en el estilo es, y estoy marcando con estas líneas azules, es que el tamaño del ojo determina la separación que hay dentro de un ojo a otro. Aquí debe haber, no tiene que ser exacto, pero debe ser más o menos el mismo tamaño del ojo, debe ser la separación hacia el otro. Aunque todos no lo crean, esto le da mucha autenticidad al estilo.
él hace que el dibujo se vea mucho más anime-like o más manga-like, si le queremos decir manga. Y no importa el tamaño del ojo, puede ser un ojo más pequeño, no es el único estilo que hay para hacer ojo, pero esa separación determina el tamaño. No importa necesariamente tiene que ser el tamaño de la cara. Voy a hacer un boceto aquí rapidito. Y no siempre tiene que ser el estilo así cerradito, podemos hacer algo un poquito más híbrido. Por ejemplo, voy a hacer aquí un estilo un poquito más caricaturesco, que podría ser similar a lo que sería como que algo medio chibi. Pero básicamente estoy haciendo un ojo aquí, uno un poquito más grande que el otro, pero no importa. ¿Qué material le usas para dibujar? Para los que nos ven, amiguitos que nos ven, pues, ¿qué material tú usas para dibujar? Pues mira, Tipo de lápiz. yo sé que están bien del lápiz colorcito azul y a veces dicen, wow, mira ese colorcito lápiz azul, yo quiero hacer eso porque lo he visto mucha gente que lo usan. Para mí esto es bien whimsical. Whimsical, quiero decir, según mi estado de ánimo. A veces yo uso lápiz regular y no... En realidad no es, para mí no es... Por ejemplo, ahora mismo uso un lápiz regular para terminar el dibujo. Exacto. A veces, según mi estado de ánimo, hay unos propósitos también por los cuales se puede utilizar un lápiz azul, un lápiz rojo. En el caso mío, pues como yo trabajo digital, pues por lo general, pues se me hace más fácil si hago un boceto en rojo, pues llevarlo, escanearlo en Photoshop, y entonces cuando voy a hacer el tintado usando la computadora, pues puedo diferenciar la línea. Se me hace más fácil diferenciar el trazo que hice a lápiz del trazo digital. Pero lo mismo puedes hacer con un dibujo a lápiz regular, lo escaneas y le puedes cambiar en Photoshop el color. Claro. O sea, que tampoco es que obligadamente lo tienes que hacer así ahora. El azul, en cierta forma, si me voy a poner bien técnico, es un color que inclusive se le llama non-photo blue. El non-photo blue es un color, cuando se retrataban los dibujos en los cómics, las ilustraciones, para llevárselo al colorista o llevárselo al que va a hacer las tintas. Cuando era un proceso tan rápido que quizás el artista que iba a hacer las tintas no tenía el tiempo de borrar el arte, y en aquella época pues quizás no existía como ahora, que podías escanear la página y limpiarla y entonces enviar un trazo más limpio al papel. Ahora hay muchas técnicas para hacer tinta, pero en un momento en que inclusive el que hacía el lápiz, el que hacía la tinta, el que hacía las letras y el que hacía los colores, a veces trabajaban en un mismo sitio, pues el tipo terminaba el lápiz y lo hacía en esto que se llama un photo blue. El que hacía las tintas encima de ese azul y no tenía que borrarlo. Al retratarlo en una cámara monocromática, el azul no salía, lo que salía era el negro. Y entonces pues ya en esa foto monocromática era el que usaba, por lo general el que usaba el letrista, el rotulista, que era el que hacía las letras, o podía ser el arte original también, porque también el rotulista tenía que utilizar también líneas de guía, pero entonces esas líneas en azul no salían a retratarse. Entonces cuando se retrataban, entonces ya el colorista pues podía utilizar esa foto para hacer el color mecánico, que ahora pues, eso todo se hace en computadora, era mucho más fácil. Por eso es que el azul se utilizaba mucho, los rotulistas no necesariamente del cómic, rotulistas desktop, que antes se hacía el paste-up art y pasteaba una página utilizando letras que las imprimían en una máquina, que en aquella época se llamaba una Wizard. Había muchos tipos de máquinas, hacían las líneas y después ponían las letras encima de esas líneas para que quedaran todas derechitas. Se montaba una página, se retrataba esas líneas en azul. Retratarse una cámara monocromática no salía. Pero son aspectos bien técnicos. Claro. Pero eso del azul y eso ya es, sinceramente para mí es como que según mi estado de ánimo. Hay veces que quiero dibujar a lápiz, hay veces que quiero dibujar a tinta, o usando el lápiz de color. Pues maestro, para terminar, una carita 3/4. Exacto, para que los amiguitos vean. Estaba trabajando con una carita 3/4 y va a ser, no voy a hacer un personaje específico, porque no queremos tener problema con copyright de ninguna índole con nadie. Y estaba marcando la redondez del ojo. Casi siempre yo hago el ojo redondo. Voy a bajar aquí un poquito para explicar un poquito mejor y dejar el azul.
Siempre utilizo el círculo para marcar la redondez del ojo, porque siempre el ojo es redondo. Y entonces pues le añado los párpados, dependiendo del cambio del ojo que quiera hacer, ¿no? Y voy a hacer una caricatura un poquito más híbrida, no tanto tan anime-like, pero un poquito más híbrida quizás. Y entonces aquí pues utilizo el círculo, pero simplemente porque quiero bregar con lo que serían los párpados. Quiero dar un aspecto un poquito soñoliento al personaje, con los ojitos un poquito más cerrados. Si pueden notar, este ojo se ve mucho más grande por la perspectiva. Estoy corazando este ojo porque está haciendo una mirada a 3/4 mirando hacia el lado de acá. El personaje está mirando a este lado. Perdón, la cara está mirando a este lado, los ojos están mirando a otro lado. Eso también le crea la imagen un poquito más interesante, jugar con las miradas y con las posiciones. Tengo un rostro que está mirando a la izquierda, pero los ojos están mirando hacia la derecha. Claro. Y eso hace que el dibujo sea un poquito también interesante. Hacia la nariz, típica del personaje, y la picudita, que es lo que se utiliza mucho en lo que es el anime y el manga. No se le da mucho detalle, inclusive algunos artistas le añaden una rayita para denotar que tiene una sombra debajo de la nariz. Algunos le hacen la rayita aquí, como si fuera el boquetito. Eso depende del estilo, depende del artista también. Claro que sí. Bueno, terrícolas, estamos aquí con Franchi Morales. Él está haciendo un dibujo ahora en vivo de uno de los personajes, ¿verdad? Híbrido, que como bien lo dijo, de anime y manga, enseñándonos cómo hacer una cara de 3/4, mirando en perspectiva hacia el otro lado. Así que nada, nos despedimos por este momento, pero va a seguir dibujando ahí, ¿verdad? Así que será entonces hasta el próximo video, que lo disfruten.